amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Explorando con Mónica, el episodio número 6. El día de hoy tenemos una invitada de lujo, nuestra querida Sandy Sánchez, que va a contar un poco de su historia. Ella es la propietaria de Frida West Hartford. Muchas gracias, Sandy, por estar aquí. Gracias a ustedes por invitarnos. Un placer. Gracias. El objetivo de este podcast es conocer, conectar e inspirar. ¿Y qué mejor historia que la tuya? Que yo la conocí el primer día que hablamos, cuando llegué a tu restaurante, y quisiera que toda nuestra audiencia, de donde sea que nos escuchen, sepan tu historia. Ah, tan linda. Muchas gracias, Mónica. Es un placer. Realmente, de la manera como conocí a Mónica, fue algo muy casual, pero al mismo tiempo creo que era el destino, sí, porque ya te había escrito por las redes sociales, nos vimos en ese evento en West Hartford. Cuando yo te vi entrar por la puerta, porque yo me hice en la parte de adelante y yo soy muy atenta a los eventos que voy, soy muy atenta a qué están hablando, cómo se están moviendo, tal cosa, esto y lo otro. Cuando yo que volteo y yo miro, yo digo, pero si es Mónica. ¡Oh, my God! Era hoy, decía yo. Y ya luego yo dije, Mónica, yo soy la que te escribí, Bueno, ya nos presentamos ese mismo día. Te agradezco porque yo sé que de Stanford hay una distancia, pero también al mismo tiempo ese día fue el empezar algo. Sí. Hasta sí. para correr. Exacto. Porque me encanta. Sí. Entonces, cuando llegaste a Frida, fue algo como tan bacano esa conexión, que yo dije, wow, no sé, las cosas pasan siempre por ahí. Exacto. Y para eso queremos que comiencen nuestros amigos a escuchar tu historia. El día que fuimos a esa vez, me contaste, Sandy, ¿cómo comenzó? Comenzó trabajando en un restaurante, ¿verdad? ¿Sí fue como comenzaste? Yo trabajaba en un restaurante, realmente era mesera y también fui bartender y bueno, muchas de las etapas que le toca a uno pasar en este país. Y después yo quedé en embarazo. Cuando yo quedé en embarazo, realmente una de las... De los momentos difíciles que pasamos todas las mamás aquí es quién nos cuida. Ay, sí. ¿Quién nos cuida a los niños y que esto y que lo otro? Bueno, tenía una ayuda, pero me tocaba recoger a mi hijo a las 2 de la mañana, quizás a veces a las 11 de la noche, dependiendo del horario. Entonces... sí, porque trabajabas de noche. Sí, como era bartender, trabajaba de noche, entonces salía a veces a las 2 de la mañana o 3 de la mañana, dependiendo. Resulta que después de eso viene el tema de la escuela. En la escuela, mi hijo tenía ADHD y en ese momento fue un poquito como nuevo porque en Colombia, yo soy colombiana, en Colombia pues allá todo lo solucionamos a punta de ejercicio o vamos a meterlo a estas clases o bueno, acá también hay la posibilidad, pero por el tiempo, el trabajo pues se le dificulta a uno. Resulta que me sacan a mi hijo de la escuela, era una escuela en Newbritain. Me dicen no podemos con su hijo porque realmente su hijo es tremendo, es muy hiperactivo y lo sacan y yo me quedo como en serio. Entonces yo lo miraba como por el lado amable, como está apenas como en pre-K, en preescolar. Entonces, ¿qué edad tenía tu hijo en ese tiempo? 4 añitos. Y ya lo habían diagnosticado, pero tú sentías que algo estaba pasando, ¿habías notado algo antes? Que era muy hiperactivo, o sea, y una de las cosas que dicen los doctores aquí es que si el niño no se queda 30 segundos quieto, tiene un diagnóstico. La verdad, no soy doctora ni nada, pero pues eso en Colombia, eso es algo como... ¿Es un niño? Sí, como déjelo. O sea, está hiperactivo, entreténgalo. O sáquelo afuera, que juegue hasta con tierra o... ¿Sí me entiendes? Pero ya llega el tema de la medicina y yo le comento a mi hermana y mi hermana me dice, oiga, ¿qué le pasa? No, ni por el berraco. En Colombia cuando se le da medicina a una niña o a un niño, no. Eso métalo. Entonces yo lo metí a fútbol, a soccer.
Y ya después de eso lo pude meter a otra escuela, gracias a Dios. Me tocó mandar a mi hijo un año para Colombia porque pues yo ya estaba decidida a irme para Colombia. En ese transcurso es donde conozco a mi esposo, Juan Salazar, y yo digo que es el destino, lo que Dios tenía preparado para mí, porque ya después de que lo conozco, yo le digo, no, es que yo pienso irme para Colombia, que esto, que lo otro. Entonces me dice, no, tráete a tu hijo. Las mamás siempre tienen que estar con sus hijos. Oh. Entonces yo le dije, entonces yo pensaba, y yo, oigan, este piensa que yo voy a quedar con él. O sea, entonces yo ya miraba todo más en serio, o sea, como, en serio, o sea, tú sabes que a veces la cultura de uno es como, ay, es una mamá soltera, quién sabe si la van a volver a voltear a ver, la verdad, pues yo no lo pensaba así porque estamos en otras generaciones, entonces yo decía, como, bueno, pues si él se quiere hacer cargo, pero él también tenía un paquete de tres hijos, entonces pues yo lo miraba como yo tengo mi paquete, él tiene su paquete, entonces nos vamos juntos en el barco. Empaquetados. Sí, empaquetados. Bien empaquetados. Y ya después de eso, yo tuve la oportunidad de ir al college cuando empecé a estudiar lo de inglés y vi por allá donde decía Early Childhood y empecé a estudiar un poco y yo dije, yo voy a estudiar eso para ayudar a las mamás. Bueno, de las escuelas. Exacto. Ajá. Cuando tú te diagnostican a tu hijo, ¿tú sentiste como que había tal vez ayuda, habían recursos, tal vez, porque era nuevo para ti un diagnóstico para un niño? La verdad, sí creo que las había, pero como yo tenía 3 trabajos, y es algo de lo que yo trato de hacer en este momento cuando conozco mamás que están un poco como confundidas o no tienen mucha información. Por eso me encanta lo que haces cuando, digamos, te pones en las redes sociales hasta para mostrar, mira, mi camisa es de tal tienda. Un ejemplo, me encanta eso porque a veces uno necesita esas ayudas, por más mínimas que sean. Nadie me ayudó, nadie me dijo. Y recién venida, con 3 trabajos, madre soltera. ¿Cómo fue esa maternidad en ese tiempo, Sandy? Fue difícil porque realmente no la disfruté porque tenía que trabajar, así estuviera enferma, así me sintiera con vómitos, como se dice, pero había que hacerlo porque pues cómo se pagan los biles, Exacto. cómo se paga, o sea, pero gracias a Dios fue algo que quizás me hizo más fuerte porque decidí yo, no me importa, yo voy a hacerle hasta donde pueda y pues me volví más creyente porque me di cuenta que Dios siempre le pone a uno, o sea, Él tiene el lugar perfecto, el día perfecto, el tiempo perfecto para cada cosa que le pasa a uno. Exacto. Y quizás en ese tiempo renegaba, pero ¿por qué no me regreso allá con mis padres? Pues aunque sea arroz, frijoles voy a tener, pero pues no. O sea, era ya otra etapa que uno decía, Dios mío, y si me voy para Colombia porque quizás allá pues no me va a tocar trabajar tan duro y voy a tener lo necesario, pero a veces uno lo piensa y uno no sabe que el tiempo va pasando. Uh-huh. Mis padres se enferman, entonces todo se va como, o sea, va haciendo un círculo que ya uno empieza a pensar, no, ahora uh-huh. tengo es que ayudar a mis padres. Uh-huh. Entonces todo ese círculo se va formando de una manera como que le doy vueltas y entonces ¿para dónde agarro? No. Entonces, gracias a Dios tuve el apoyo de Juan, que ha sido, o sea... Entonces te quedaste con Juan. Sí, me quedé con Juan. Como que decía que no iba a agarrar el paquete. Sí, me quedé con Juan porque al principio fue un poco difícil, como te digo, por el paquete que yo traía, el paquete que él traía, o sea, me refiero a nuestros hijos. Es una adaptación, porque es adaptarse a los 3 más unos 4, ustedes empiezan como pareja, son muchos factores que había que pensar. Demasiado. Pero aquí venció el amor. Pero la cultura también. Ok. La cultura. ¿De dónde, Juan? Mexicano. Completamente diferente. Sí, mexicano, y quizás la cultura de ellos es un poco más seria. Pues de San Luis Potosí
y mi cultura es más Más atrevida, más más arriesgada. Hola, mi amor, ¿qué más? ¿Cómo estás? Típica colombiana, señores. Sí, entonces en ese momento llega como ese choque de culturas también, pero bueno, lo hemos sabido manejar, Y ya después de todo esto, cuando empecé a estudiar Early Childhood, me di cuenta de que en las escuelas se necesita siempre un one-on-one. Y ese one-on-one, me acuerdo que yo fui como voluntaria para hacer mis horas a la escuela de ahí de West Hartford, y de ahí salió el nombre de Sandy. Porque cuando yo llego, me dice la jefa, me dice, ay, te puedo llamar Sandy porque el Sandra en inglés es como Sandra o algo así. Entonces me dice, te puedo llamar Sandy. Yo, ay, sí, me encanta. Desde ahí ya me quedé Sandy para siempre. Entonces llega y me dice, bueno, empezamos como voluntarias. Desenvolví muy bien mi trabajo con un niño que yo tenía, que es algo que también me tocó aprender porque te encariñas tanto de cada niño que al final cuando te lo cambian, hasta yo no quería que me lo cambiara. Claro. Porque ya lo ves como tu hijo. Entonces, en ese momento, ese niño me acordaba mucho a mi hijo. Porque era un niño muy extrovertido. ¿Sentías como que estabas pasando el tiempo con el niño que no habías pasado con tu hijo? Sí, quizás. Y me acuerdo que llegó un momento donde el niño lo tenían que meter en un cuarto. Porque llegaba y tiraba todo al piso, y entonces la jefa mía me decía, use your magic. O sea, usa tu magia. Sí, usa tu magia, porque lo que yo hacía era que yo le hacía whispering, le hablaba en el oído y le decía, por ejemplo, mira, ¿sabes qué? Ahorita después de esto vamos a salir afuera, vamos a montar en los columpios, nos vamos a montar en el izadero. Entonces, afortunadamente tenemos un subconsciente que está trabajando, y entonces él se está llenando como con esa emoción. Ay, me va a sacar afuera, entonces nos vamos a montar en el izadero. Entonces, cuando yo le empezaba a hablar de afuera, él ahí mismo paraba. Entonces, eso era lo que ellas me decían. Usa tu magia. Entonces, al momento que yo le decía eso, ahí mismo, ya, él paraba y yo le decía, ok, vamos para afuera. Y ya me ponía yo a jugar con él, a correr o a hacer diferentes actividades que quemara energía. Porque a la hora del nap, de la hora de descansar, también era un poquito difícil, porque pues tenía tanta energía que podía dormir solamente como 15 minutos. Y luego se volvía y se levantaba y era algo así. Entonces, por eso me sentía como tan identificada con ese niño, que yo decía, Dios mío, ¿por qué no pudieron darle ese uno quizás a mi hijo en el momento en que lo necesitó, antes de sacarlo de la escuela? Y bueno, ya eso pasa. Ya me voy a vivir con Juan y con mi hijo. Después quedó en embarazo y tengo una hermosa niña, Nicole. Ella fue todo lo contrario. Si a mi hijo había que atajarlo, a mi hija había que empujarla. ¿Qué es atajarlo? Perdón. Atajarlo es como, no hagas eso, ven para acá. Okay. Cuidado, o sea, como tenerle la rienda. En cambio, a mi hija había que soltarle la rienda. Ajá. Entonces, era más introvertida. Sí, mi hija tenía el opposite, tenía el
No, el todo opuesto. lo contrario, todo lo contrario, lo opuesto. Que era ADHD. Entonces, a ella había antes que, por ejemplo, hasta el día de hoy, ya ahorita está un poco más suelta, ya ahorita, si a ella le duele algo, dice, me duele algo, no me gusta esto, pero con mi hija, o sea, llegaron momentos en el que, Nicole, hágase respetar, Nicole, dígale que no me gusta, Nicole, tal cosa, pero ahorita ya gracias a Dios ya está un poco más suelta, entonces aprendí esas dos diferencias de cómo lidiar. Quizás me tocó trabajar también con un niño autista que, oh my God, genial, súper inteligente, un niño que obviamente hay que mostrarles todo con fotos, como por ejemplo, ok, mira, es hora de ir al baño, vamos al baño, o es hora de dormir y mostrarle la foto de dormir, de cómo nos vamos a acostar, cosas así, pero son inteligentes, o sea, armaba el rompecabezas, digamos, de 200 piezas en menos de media hora. Era, o sea... Desarrollan otro tipo de habilidades y son demasiado, sumamente inteligentes. Demasiado. Y ya, entonces ya por medio de eso... ¿Cómo te tomó, disculpa que te interrumpa, lidiar con los dos diferentes diagnósticos en tus hijos y con los dos diferentes, como mamá? Me imagino que con el amor de mamá igual, con uno una manera, con uno lo otro, pero con tu vocación, creo que se te hizo más fácil, pienso. Yo creo que sí, y también al pensar como... Quizás por ese rechazo que le dieron a mi hijo, como que me hizo más fuerte, o sea, como que yo miraba a los niños que tenían cualquier dificultad y yo decía, no, este niño yo lo voy a sacar de donde está, este niño me va a hacer caso. Hubo un momento que también usé muchas estrategias, como por ejemplo, como aprendí lo de la estrategia que usamos para los niños cuando tienen autismo, de las fotos. Entonces lo que yo hacía era que le hacía un corazoncito y me lo ponía acá. Ok. Entonces yo si lo ponías en el pecho. Exacto. Entonces, por ejemplo, si hacían, estaba moviéndose mucho y yo le decía, acuérdate que hay que parar. El corazón. Ok, me hacían así. Entonces ya era como una estrategia que usaba, que cuando yo le mostraba como que me decía, ay, tengo que decir ok. ¿Sí me entiendes? Pero funcionaba. Entonces yo mismo ok, entonces era algo, o sea, no sé, una estrategia que usé que me sirvió mucho, que me encantaba cuando yo veía que tenía resultado, porque yo decía, qué bien, me está haciendo caso, está quieto, estamos en el tiempo cuando era hacer el círculo, cuando era de bailar, cuando era de qué letra es esta, o del canto, o de identificar quizás los legos, o las plastilinas, cosas así, o sea, era tan bacano que uno decía, qué bien. Y todo eso te ayudaba, te servía para hacerlo con tus hijos. Exacto, entonces, pero ya cuando mi hijo crece, ya él se pausa de una manera, o sea, ya él es súper tranquilo, quizás a veces uno lo ve que, digamos, si él está quieto, digamos, en el trabajo, él siempre tiene que estar moviendo algo, sea un lapicero, o sea, la pierna, un vaso. O la mano. Sí, algo. Entonces yo digo que él todavía tiene, quizás no lo tenga tan pronunciado, pero todavía él no puede, como digamos uno que cuando se sienta uno que hace así quieto sin hacer nada. No, siempre tiene que haber como un objeto o algo donde él tenga que, o quizás así, el dedo, no sé, ¿sí me entiendes? Como algo. Sí, pero sabes que yo también estaba leyendo hace poco algo y decía que el sistema educativo fue creado desde hace mucho tiempo para hacernos obreros, para tener tantas horas a niños sentados. Pero exacto, eso no es así, todos aprendemos de manera diferente. Yo soy una persona que yo no puedo estar en un cubículo 8 horas, me muero. Ajá. O sea, yo tengo que estarme moviendo constantemente. Hasta el momento no me han diagnosticado nada, pero creo que todas las personas tenemos diferente manera de ser, de desarrollar. Exacto. Hablando contigo en ese momento estaba moviendo el pie sin querer. O sea, yo siento que cada niño es diferente
Y algunas veces tenemos que catalogar a los niños en ciertas áreas y Exacto. todos somos diferentes. Entonces yo no siento que eso sea como algo diferente, es simplemente nuestra manera de atención, Exacto. nuestra manera de tal vez estar en nuestro momento zen. Y eso es muy bonito porque cada niño es diferente en su área. Uno puede ser más hábil para el arte, Exacto. pero nosotros ¿qué pensamos? ¿Cómo nos criaron? Que el arte no es algo que nos va a sacar dinero. Súper guau, sí. Exacto, Ajá. pero es parte de cada ser humano. Tal vez músico, tal vez teatro, tal vez doctor, tal vez médico, tal vez, no sé, ¿me entiendes? Pero yo siento que cada mamá debe conocer a sus hijos y guiarlos en las habilidades que los hijos tienen que tener. Correcto, sí, yo también pienso lo mismo. Y no solo eso, sino que si tienen alguna dificultad, Dale las herramientas. sí. Las Como por ejemplo, que tú herramientas. dijo, hay tantas cosas hoy en día, hay unos anillos que se puede uno estar moviendo, hay Exacto. cubitos, hay tantas cosas. Hasta la misma pelotica. Exacto, exacto, Sí, exacto. exacto, son demasiadas quizás estrategias que debemos de utilizar y a todas esas madres que tengan sus hijos que tengan cualquier dificultad o diagnóstico, no, busquen herramientas. Quizás en las mismas escuelas hay el programa de que te ayudan tienen reunión como cada 6 meses, por ejemplo, de lenguaje, de después de la escuela que se quedan, no sé, en un grupo, el grupo que muestra la escuela, no sé, diferentes Sí, nombres. diferentes, en cada uno, pero hay ayudas, hay Sí, maneras que hay uno puede muchas simular. ayudas. Hoy en tanto en YouTube, en varias partes, Exacto. uno puede ver Exacto. programas, hay herramientas y ver cosas que pueden... Yo me acuerdo, cuando nació Luna, yo tenía una cajita sensorial. Yo le puse lentejas, frijoles, arroz, okay. le escondía legos, es chiquita, porque yo quería que ella desarrollara más todo lo sensorial. Y hoy en día creo que hay tanto de qué informarnos, Sí. que podemos ayudar a las madres. Entonces, ¿tú te quedas en el sistema educativo de esto o tu vida cambió? Mi vida cambió Ah, porque... interesante. Mi vida cambió porque realmente mi esposo me decía cuando yo trabajaba en el restaurante, me decía, ay no, todos los fines de semana, porque él siempre, o sea, él, era viernes, sábado y domingo y me recogía o a veces llegaba ahí a tomarse algo o comer algo y me esperaba. Te decía, ay, no tenemos los fines de semana, como trabaja en la construcción, entonces dice, no tenemos los fines de semana, siempre estás trabajando, entonces... Después de eso fue cuando yo me metí a la escuela de lleno y ya trabajaba de lunes a viernes, de 8 a 3:30. ¿Y estudiabas? Y el fin de semana libre, entonces era súper genial y el verano libre, teníamos los beneficios por medio de la escuela, gracias a Dios, pero como él siempre... o sea, la compañía siempre le pide, digamos, proyectos o ve nuevas estructuras o quizás ve una casa y dice, acá se puede hacer cualquier cosa o la podemos flipear y venderla. Bueno, así. Uh-huh. Resulta que en el town de Windsor había una casa. Esa casa a él le llamó mucho la atención y en la parte de abajo era como, creo que era una bakery, algo así, no me acuerdo, pero era negocio de comida. Y resulta que él dice, oh no, esa casa está lo más de buena. En ese tiempo nosotros nos juntábamos con personas que quizás andaban en la industria de los restaurantes y entonces él dice, mira, acá esta parte está buena como para montar unos tacos. Yo le dije, no tacos. Usted dijo no restaurante, no nada. No restaurante. Yo no quiero volver a eso, sí, le dijiste. Usted quiere los fines de semana libres, entonces, no. ¿Qué cuento de tacos? Bueno, resulta que él compra la casa. Entonces, cuando compra la casa, pues los 2 pisos los amueblas para vivienda y el piso de abajo trata de organizarlo, pero en sí tratamos de mirarlo. Después dice, no, nos encontramos a otras personas y dijimos, vamos a asociarnos con ellos, quizás montemos los tacos. Esas personas estaban dispuestas y había una complicación, porque como era en el primer piso, no tenía cómo salir
el aire, entonces al poner la campana había que ponerle como un tubo como alrededor de la casa que subiera hacia La arriba. campana es donde succionan el aire para El cuando... hook. El hook, ajá. Ajá, cuando uno cocina que se va Succiona todo el humo. ajá. Entonces, eso era, o sea, realmente No era para... era una culebra que había que sacar para poder que subiera hacia arriba y por ahí saliera el humo, como quien Sí, dice. más complicado. Realmente estábamos dispuestos a hacerlo. En ese tiempo mi esposo estaba haciendo un proyecto en Windsor y por ahí no hay, es en la Dayhill Road, ahí no hay, hay muchas fábricas, pero no hay así, digamos, restaurantes muy cercas o quizás, no sé, como comida rápida para ir a comprar algo. Él se da cuenta de un restaurante que ahora es Huasteca. Él se da cuenta de ese restaurante, se llamaba Sacos y era de pizzas, wings y todo eso. Él va y no sé, empieza a hablar como con el manager. El manager le dice, oh, el señor quiere vender. Entonces, como mi esposo como que estaba interesado en los proyectos del restaurante, entonces dice, oh, sí, entonces bueno, ya se interesó más. Tú ya te habías ido de ese mundo y él quería volver. Sí, total. Entonces, cuando él empieza a hablar con el dueño, él trae el proyecto a la mesa y dice, mira, este proyecto se ve bueno, que yo no sé qué. Realmente a veces nos emocionamos por lo que vemos hacia afuera, cuando nos damos cuenta que todo empieza desde la parte de atrás hacia adelante y cuando ya estamos metidos es que realmente que uno dice, ay, yo no pensaba que esto era así. El negocio era italiano, entonces lo vimos, ya después yo me emocioné porque cuando te pintan mariposas y te dicen vas a ir con todo el paquete, o sea, vas a agarrar el restaurante con empleados, con chef, o sea, ya todo estaba y era un restaurante reconocido porque ya llevaba como 30 años ahí en ese lugar. Entonces, pues uno se emociona, uno dice, no, pues uno ganar ¿Se plata. lo compraron? Sí. Lo compraron. Uno ganar plata ahí sentado sin hacer nada, pues muy bueno. Según. ¿Cierto? Cuando ya después resulta que todo cambió, porque no fue así. Entonces el proyecto de Winste se pasó para Huasteca, con los socios que teníamos, supuestamente lo íbamos a dejar italiano, nada que ver. Todo realmente fue un desastre porque por más de que sepamos hacer pastas, no es lo mismo hacer una pasta en un restaurante que en la casa. Pizza, uno lo ve como que, pues es una masa. No, eso tiene su curiosidad. De inflarse, de poder hacer el tamaño de la bola, de cuánto puede durar en el refrigerador, cómo expandirla, cómo echarle la harina, los ingredientes, o sea, la cocción, todo. Y todo el mundo piensa que es muy fácil, pero realmente no. Entonces, ya el proyecto de Winste, él siguió con esa casa y ya se quedó así. Ya viene Frida. Entonces, ahí, cuando viene Frida, nosotros íbamos a ser inversionistas. Resulta que las personas que se iban a hacer cargo, en el camino nos dimos cuenta que no era lo que pensábamos. Es muy difícil tener una sociedad, realmente. Yo admiro mucho a las personas que tienen años con la sociedad. Yo personalmente, a mí me fue muy mal con una sociedad, pero algunas veces las cosas, Dios sabe lo que hace y te lleva por un rumbo muy diferente. Total. Eso es lo que me pasó a mí. Y bueno, así surgió Frida, ¿verdad? Sí, entonces resulta que nosotros ofrecimos ese proyecto en Winste y esas personas nos ofrecieron algo en Frida, porque ese lugar ya estaba desocupado, pero había que hacerlo desde cero. Entonces nosotros lo vimos como inversionistas. Listo, nos metemos de inversionistas y bacano, porque uno dice, uno recibir plata sentado sin hacer nada. Bueno, pues eso fue como más o menos el proyecto y yo dije, sí, porque yo a la escuela yo no me voy, o sea, yo me quedo con mis niños, Juan se queda en la construcción y bueno, y un extra a nadie le cae mal. Claro. Entonces, bueno, cuando ya nos dimos cuenta que realmente no era lo que pensaba, entonces yo le digo a mi esposo,
me toca salirme de la escuela. Claro. Porque esa inversión no fue algo fácil. Nosotros nos la sudamos y entonces necesitamos saber qué va a pasar. Yo no la voy a dejar así como, listo, fueron $10, entonces no pasa nada, no. Me tocó salirme de la escuela. Tristemente traté de seguir en la escuela 2 días o un día como substitute, como una... maestra sustituta. Ajá, como... O sea que en ese punto tuviste que dejar el sueño de la escuela para empezar otra vez en el mundo de los restaurantes, pero hoy como propietaria. Sí, como propietaria. Como líder. Y como viendo cómo es la cosa. Sí, como realmente, como quien dice, mi hijita ahora sí sabe lo que es bueno. Entonces, ya traté de no dejar la escuela al 200%, pero realmente no era fácil porque te acuestas de una manera, te levantas de otra, tratas de balancear, pero al enfocarme ya en la industria del restaurante era o enfocarme al 200% o al 30% y quizás a la y se va, que hubiera pasado con Frida. Pero entonces dejé la escuela. Yo sé que voy a volver. Sí, nunca es tarde, nunca es tarde. Pero sí me encantaría algún día volver a la escuela porque es lo que me gusta. Es ayudar a todos esos niños y a todas esas mamás con lo que yo pueda aportar. Y ya me meto al restaurante y gracias a Dios hoy por hoy Frida tiene un nombre, lo he tratado de sacar adelante junto con mi esposo y mi hija, que es la que siempre nos apoya ahí. Mi hija empezó también ahí en Frida y realmente a todo mi equipo, que si en mi equipo Frida no es Frida también, porque yo puedo hacer el papel de la propaganda, puedo hacer el papel de Frida, pero realmente si en mi equipo desde la parte de atrás hasta adelante no es Frida. Claro. Y ahí vamos, gracias a Dios. Estamos ahí en el proyecto, 100% metidos, 200%. Me gusta porque mi esposo también tuvo su visión desde que entró a Frida de decir, yo quiero aprender a ser bartender. Y cuando se mete, él ahorita se mete como bartender y olvídate, él resuelve. Resolvemos, y eso es lo que es una de las partes que más me enfoqué cuando me metí en el restaurante, es tratar de aprender todas las posiciones, por la cuestión de que a veces uno dice falta media hora para empezar o falta media hora para que se abran las puertas y te llaman, ay, se me presentó una emergencia. Entonces esas emergencias cuando se presentan no hay quien las cubra en ese momento. Entonces, afortunadamente, si uno las sabe, exacto, metámonos. Sí, señores, porque a mí me consta la hospitalidad, la atención, la comida y el restaurante son de calidad. Se lo digo yo porque mi hija dice que es uno de sus restaurantes favoritos. Cada vez que vamos a West Hartford tenemos que pasar a Frida. Sí. Y lo que me ha gustado es que esa mujer se mete a ser bartender, se mete en la cocina a hacer una torre de Frida, se mete, y lo que más me gusta también, ya hablando desde el punto de vista negocio, es que tú adaptaste, porque me imagino que mucha gente te va a preguntar, una colombiana, un restaurante mexicano, pero esa mujer conoce más México que cualquier mexicano, ha adaptado la identidad de Frida Kahlo, a donde sea está ella, anda con su camisa representante, siempre sus flores, has ido a todo lo que tenga que ver relacionado con Frida, y me gusta que tú eres tan dulce, tan... Gracias. A donde tú estás, representas lo que tú eres, representas tu marca, y como tú dices, yo le he visto en el trabajo atendiendo a gente y es una líder, y todos son sus compañeros, no puede decir yo soy, como dicen, la patrona, no, ella es una más, así que me encanta lo que has hecho y cómo la vida te ha llevado de cierta manera, y Frida es un lugar que lo han reconocido demasiado. A donde sea que le digo, Sandy, por favor, aquí tal evento, ahí está ella. Sí. Y eso es lo que me encanta, que
que tú y Juan están haciendo un legado para su familia, y son muy reconocidos en West Hartford y en todas partes. Bueno, desde Stanford, todo Fairfield County hasta... Esa es mi meta de que Frida suene en todos los lugares. Gracias a ti también, Moni, porque realmente eso fue un 18 de mayo, creo que no se me olvida. ¿De verdad? Del 2023. ¡Wow! Sí. Ese día, cuando te veo en ese evento y te invito para Frida, ella humildemente o sea, porque hemos conocido en este mundo que a veces tú ves las personas que quizás crecen un poquito y ya, Dios mío, el ego se les subió por toda la ceja, ya hasta pides quizás un consejo, ay, no, después te digo cosas así, pero fuiste una persona que me apoyaste desde ese momento, sin conocerme, quizás solamente por un mensaje que te había mandado, llegaste a Frida. Hasta ese día me acuerdo que te dije, ¿sabes qué? Vamos a hacer salud con un juguito verde, porque estoy tomando jugo verde para el hígado, tengo el hígado graso, bueno. Te dice, te voy a invitar a la carrera del año pasado. No, esa fue la carrera, el mayo 18 fue la carrera. Ajá. Nosotros a marzo. Yo llegué en marzo. Sí, fue en marzo. Entonces, dice, te voy a invitar a la carrera. Y en ese entonces estábamos empezando a correr, mi esposo y yo, por el hígado. Porque teníamos el hígado graso. Entonces dijimos, no, necesitamos solucionar esto. Cuando ya... me da la oportunidad de participar en este evento con Mari Rodríguez. El año pasado tuvimos una carrera que este año lo pospusimos, pero sí. que Sandy empezó con todo este mundo del correr y que me acuerdo que me dice, yo nunca he corrido. Ajá. Le dije, no importa, vamos a empezar a correr. Sí, o sea, corríamos, pero como tú sabes. No una carrera de 5K, pero sí. No kilómetros. No éramos kilómetros. Como, por ejemplo, 10 minutos, 15 minutos. Mi esposo él siempre ha tenido esa... no, sí, él es veloz. Casi gana el primer lugar, ¿verdad? Sí, él es súper veloz. Sí, no, él ya lo tenía porque desde México él hacía lo que llaman aquí track. Ese es el secreto de Juan. Sí. Nunca me había dicho. Sí, ya sé. Entonces, él era corredor. En México no sé cómo se llamará. Creo que corredor. No sé, algo así. Entonces lo tenía ya desde la escuela, porque él también se vino a los 17 años para este país. Wow. Entonces, ya él tenía como ese gusto. Realmente a veces yo lo miraba como, ay no, prefiero ir al gimnasio a subir a escalas y luego, no sé, a hacer pierna o lo que sea. Pero cuando empiezas a agarrarle el gusto, que ya empiezas a ver el por qué y quizás aumentas 1 kilómetro más o quizás una cuadra más. Sí. Entonces ya empiezas a ganar ese gusto y nos ha funcionado bien, gracias a Dios. Que el año pasado corrimos media maratón, ¿verdad? Sí, me encantó. Sí, y este año también vas por la maratón, escuché por ahí, así será. Señores, las alianzas. Como sea las personas, en mi primer capítulo de Explorando con Mónica tuve alguien que dijo que la gente buena se conecta y se atrae. Sí, creo que desde ese día yo realmente conecté contigo y de ahí hemos traído muchos eventos, hemos estado en muchos lugares juntas y siempre nos estamos apoyando. Cuando ella me habla, igual yo, mira, no veas las cosas así, bla, bla, yo a ella. Realmente tu historia es una historia que yo sí quería compartir. Gracias, porque Moni. Es de resiliencia de mamá. De una buena trabajadora, de darle la oportunidad al amor también. Juan fue muy persistente. Sí. Y también en el caso de que muchas veces siento que hay muchas mujeres afuera que piensan que porque es mamá soltera no puede llegar a encontrar el amor o porque tiene un paquete, como tú decías, y los 2 paquetes. Pero en tu caso, o sea, ha funcionado. Gracias hablando de Dios, 5 hijos entre los 2, ¿verdad? Sí. 5 hijos entre los dos. Tienen 2 negocios, 3 negocios con el de Juan. Y una mujer que siempre está ahí para dar. Así que si tú nunca has ido a Frida West Hartford, te recomiendo pasar por allá, ir a darte una vueltecita, disfrutar. Te recomiendo la Torre de Frida, es una de mis favoritas. Y mi hija Luna te recomendaría su lava cake de postre. Tan linda, sí.
Allá los esperamos, está ubicado en la 1150 de la New Britain Avenue, West Hartford. Con todo el amor, todo el gusto, tratamos de satisfacer tu paladar. Si no lo tenemos, lo inventamos, pero ahí estaremos. Si hay alguien que está comenzando en el mundo del restaurante y le puedes dar un consejo, ¿qué le dirías a la cámara? Les diría que sean ellos mismos, que se enfoquen en su objetivo, no paren de soñar. No es fácil, pero busquen ayudas. Hay demasiadas ayudas de préstamos con esta mujer. Si necesitan redes sociales, acá está explorando con Mónica y explorando con hijos. No sé, demasiada concentración. Y no miren al vecino. Exacto. No miren al vecino, muchachos, porque es uno de los errores que a veces cometemos, de que, ay, mira lo que hicieron. Ay, mira, no. Si se les antoja hacer algo de lo que tú tienes en tu menú, bacanísimo. Quiere decir que estás haciendo algo bien. Pero enfóquense en su objetivo. Si van a vender solamente tacos de colores, sabores, tamaños, como lo quieran hacer. Ya si van a tratar de hacer algo como diferentes culturas, también pienso que deben de enfocarse, aunque en Frida lo es todo mexicano y tenemos un toque colombiano en nuestras empanadas, entonces, pero solamente eso, o sea, no trato de mezclar nada colombiano por la misma razón de que el objetivo es mexicano. Sí, es que me alegra. Gracias por contarnos tu historia. Gracias, aquí en Moni. Explorando con Mónica, de la mamá de esa Sandy que no conocían. Sí. Y ese amor, yo sé que vas a volver a estudiar. Y vas a hacer eso. Y tú Gracias. lo haces tú Sí. con tu amor hacia... Siempre nos nutres con tu manera de ser. Gracias, Y agradezco un montón. Trato de siempre estar al frente, al pie del cañón, como se dice. Gracias por contarnos tu historia. Así que se fue Explorando con Mónica, pero no termina nada aquí porque son 5 preguntas. Te voy a decir la pregunta y tienes que contestar lo más rápido que tú puedas. Ok, dale. Ok, ahí vamos. Me reto. Número 1, ¿taco o arepa? Arepa. ¡Ah, arepa! Ok. ¿Salsa verde o ají colombiano? Ay, ají colombiano. Esta mujer, ya, bien colombiana. ¿Platillo mexicano que más disfrutas cocinar? Los tacos. Los tacos. Ingrediente colombiano que no puede faltar en tu cocina. La mayonesa. Interesante. Esa es la última pregunta que yo hago. Si pudieras cenar con alguien vivo o muerto, ¿con quién sería? Si pudieras, ¿qué? Cenar con alguien. ¿Vivo o muerto? Ujú. Ay, Dios. Ay, mi madre. Así que eso fue todo por el día de hoy. Frida West Hartford estuvo aquí. Sandy Sánchez, muchas gracias. Gracias.